Para entender mejor lo que hoy Dios quiere hablarte, quiero que precisamente pienses en tus anhelos. Que pienses así por un momento en cuáles son tus grandes sueños, tus grandes propósitos. Espero que los tengas. Cuando hablamos así de nuestros anhelos, de nuestros propósitos, podemos entender que Dios los sembró en el corazón. Solo que hay algunos propósitos personales, egoístas, que nos pueden desviar del propósito de Dios. Con esto en mente, pero muy importante que no lo pierdas de vista, así piensa en cuáles son tus grandes anhelos. Vamos a leer en una de las parábolas sencillas del Señor Jesús, ¿qué hay ahí para nosotros? Dice en Mateo 13, 45 y 46. Dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Para entrar de lleno a la enseñanza, vemos a un mercader que tiene un anhelo, que tiene un deseo, que está buscando algo en su vida. Este mercader, dice la palabra de manera sencilla, busca buenas perlas. Esta parábola, como la que vimos hace algunas semanas del reino de los cielos, como comparado con un tesoro escondido, tiene el objetivo de mostrarnos el valor, lo valioso que Dios ofrece a través de nuestro encuentro con Él. Sin lugar a dudas, cuando el Señor Jesús entra a una enseñanza y además, como es en este caso, la repite, vamos a decir, espalda con espalda, viene una tras otra esta enseñanza ahí en el Evangelio de Mateo. Debe ser porque es algo muy importante. Cuando el Señor Jesús dice algo, no hay duda que es relevante, pero cuando lo repite es para que pongamos atención. Aparentemente es la misma historia. Un tesoro escondido en un terreno, una perla que se encuentra, pero hay una diferencia importante, aunque sutil. Hay una diferencia porque entre el terreno y la perla uno pensaría que nada más es un cambio de ilustración. Pero lo interesante es que, por ejemplo, cuando llegamos a la parábola del tesoro escondido, vemos cómo esa persona simplemente dice, lo encontró. Pero en el caso de la perla, hay una intención. El pasaje dice, lo estaba buscando. Lo estaba buscando. Es una persona, un comerciante que busca buenas perlas. En ambos casos, la persona busca algo que es suficientemente valioso para cambiar su actitud. Cambia su proceder. Enseguida los dos dicen, tengo que alcanzar esto, tengo que obtener esto. Y entonces venden todo lo que tienen. Pero es muy importante cómo en el caso de este comerciante que busca buenas perlas, está la intención y la persistencia en buscar. Esto es clave para nosotros. Porque de la misma manera, nosotros en nuestra vida estamos buscando algo. La diferencia entre estas dos personas, la que encuentra el tesoro escondido, la que encuentra esta perla preciosa, la diferencia lo único que hace es enfatizar el gran valor del reino de los cielos. Un tesoro que se encuentra accidentalmente, una perla que se busca diligentemente. Y ahí hay enseñanzas para nosotros. Piensa, por ejemplo, en tu salvación. Viéndolos así a ustedes y conociendo el testimonio de muchos de ustedes, veo cómo así Dios a cada uno nos fue llamando, mostrándonos nuestra necesidad, pero la forma en la que llegamos a Cristo pudo ser diferente. Hay personas, así que yo puedo ubicar así en cómo llegaron a Cristo, que pueden compartir, es que yo lo estaba buscando. Y otros, como en el caso del tesoro del terreno, que apareció aparentemente coincidental, pero para Dios no hay coincidencia. Si volteamos a la Biblia, podemos ver, por ejemplo, la conversión del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo no estaba buscando a Jesús. Él iba definido en su camino
cuál era el objetivo de Pablo? Voy a acabar con estos que dicen que se dicen cristianos, que siguen un camino que para Pablo era un camino equivocado, a como él lo veía. Y en ese camino Dios encontró a Pablo. Podemos ver otros ejemplos en los evangelios, los discípulos. ¿Recuerdan cómo llega Andrés y le comparte a Pedro? Pedro, hemos hallado al Mesías. O sea, lo estaban buscando. Personas que tenían un interés, pero finalmente todos en la misma necesidad. Sin Cristo y con la necesidad de encontrar a ese Salvador. Diferentes circunstancias, misma necesidad. El Señor Jesús habla de una perla preciosa para mostrarnos el gran valor de lo que Él quiere dar. Habla de una perla porque era una joya bien conocida y bien apreciada en el tiempo del Señor Jesús, y eso era útil para que Él pudiera mostrar esta ilustración. Pensando en esto, que parece trivial o que parece irrelevante, entendemos cómo el Señor Jesús siempre usó expresiones, siempre usó enseñanzas que fueran fáciles de captar, que fueran fáciles de entender. El interés de un mercader que busca buenas perlas, pero que el Señor Jesús enseña que no era nada más un interés comercial, compro, vendo, obtengo una ganancia, sino que estaba buscando algo que realmente fuera especial. Que algo que realmente satisficiera ese deseo, una joya de valor tal, superior, que fuera mejor que todo lo que él ya tenía. Una persona que colecciona algo, normalmente tiene así muchas cositas en su colección. Cuando estaba pensando en esto, y realmente aplican bastante bien. Cuando yo era soltero, tenía algunas colecciones así de joven, ¿no? Cuando me caso, mi mamá me manda con mis colecciones ya sabes cómo son los papás, ¿no? O sea, te llevas todas tus cositas, ¿no? Y llegué con todas mis cositas a mi casa de casado. Lo que yo no sabía es que para mi esposa mis colecciones no tenían ningún valor, y así fue. No tuvieron ningún valor. Un día llego a tu casa y pues ya no estaba, pues, útil, ¿no? Bueno, ¿por qué te comento esto y por qué es importante hoy recordar esta experiencia? Porque lo que en un momento para mí fue importante, era valioso, había invertido tiempo, dinero, esfuerzo literal en esas colecciones. A la luz de lo que ahora tenía en la nueva vida, esas colecciones ahora sí que pasaron al olvido. Pensando esto en cuanto a nuestra relación con Cristo, todos estábamos buscando algo. Todos teníamos una colección de cosas que Dios realmente tuvo que venir a nuestra vida y decirnos, lo que estás coleccionando no vale la pena. Lo que estás atesorando no tiene nada que ver comparado con lo que yo quiero darte. Y en un sentido, este mercader que busca buenas perlas, yo no tengo duda que tenía una buena colección de perlas. Y cuando encuentra esta, dice el pasaje, estuvo dispuesto a ir, vender su colección y todo lo demás para hacerse de esta perla de gran precio. Vamos a ver las ilustraciones, vamos a ver con qué nos podemos quedar, y yo espero que tú te quedes con mucho esta mañana. Dice el pasaje sencillo, el reino de los cielos es semejante a un hombre. No lo compara con la perla en este momento. Dice, es semejante a un hombre, una persona como tú y como yo, que tiene sueños, que tiene anhelos, que tiene grandes deseos de hacerse de algo, porque hay una necesidad en el interior que siempre tiene que estar satisfecha. Solo que muchas veces no entendemos que esa satisfacción solo hay una persona que la puede proveer. De hecho, cuando hablamos de venir a Cristo, esto es lo que hacemos. Vamos con una persona que tiene lo que nosotros necesitamos, como este mercader. Detalles sencillos. Este mercader dice, buscaba buenas perlas. No dice que fuera el que las encontraba, vamos a decir, el que se metía hacia la profundidad del mar y buceaba por la perla. Evidentemente,
tuvo que encontrar a una persona que tenía eso que él deseaba. Y así es cuando llegamos a Cristo. Cristo se presenta en nuestra vida y nos dice, yo tengo lo que tú estás buscando. Yo tengo esa paz que tú anhelas. Yo te puedo dar ese gozo que tú necesitas. Pero es una relación personal. Llegas con Jesús y Él te dice, ¿quieres lo que te ofrezco? ¿Quieres estos ríos de agua viva? Los tengo para ti. Pero hay que tener cuidado de que en esa interacción personal sea con Jesús, sea con la persona indicada, porque la misma palabra de Dios explica que andan por ahí muchos que te quieren ofrecer falsificaciones del gozo, falsificaciones de la paz para nuestra vida. Muy importante, lo que hace este hombre es que está buscando. Y cuando pienso en esta palabra, me impresiona cómo nos conoce Dios. Tú estás buscando algo. Todos tus días, en tu 24/7, tú puedes reconocer, estoy buscando algo. Dios sabe que siempre estamos buscando algo. Por eso el mandamiento, muchos se lo saben hasta de memoria, Mateo 6:33, dice, mas busca en orden. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas, y ahí sin duda caben perfectamente eso que anhelas, eso que buscas, eso que deseas, eso que piensas que ahí tendrás satisfacción, dice Dios, ponlo después de buscar el reino de los cielos. Podemos caer en el error, aún como creyentes, que cayó Israel como pueblo escogido. Israel pensó, tengo a Dios, Dios me cuida, Dios me ha guiado a la tierra prometida. E Israel pensó que las bendiciones de Dios las iba a tener siempre de manera automática, sin tener o sin poner ningún esfuerzo en cuidar esa relación con Dios o en un aspecto práctico, en buscar a Dios. A tal punto que cuando Jesús está hablando con los judíos en su tiempo, ellos decían, somos hijos de Abraham, no necesitamos nada. Jesús les dice, están perdidos, están en tiniebla. La luz ha llegado a ustedes y viven en una oscuridad tal que ni siquiera se dan cuenta. Por eso vemos a este mercader que está buscando anhelosamente, diligentemente encontrar esa perla preciosa. Y cuando lo logró, cuando la encontró, ¿qué hace? No pierde la oportunidad. ¿Qué haces tú cuando encuentras lo que estás buscando? Podemos poner ejemplos seculares y todos los entendemos perfectamente, pero aquí tenemos que ir más profundo. ¿Qué haces cuando encuentras lo que da satisfacción a tu vida? La palabra de Dios nos habla de que encontrar esa perla es encontrar tu gozo, es encontrar tu satisfacción, el sentido de tu vida. Porque sin Cristo no hay sentido en nuestra vida. Por eso la palabra de Dios dice del profeta Jeremías 29:13, otra vez, no es casualidad las palabras que Dios usa, dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. A veces pensamos que estas invitaciones nada más son para la persona que aún no se encuentra con Dios. No hay duda que Dios está buscándonos a todos. Pero aún si ya hemos encontrado a Dios como nuestro Salvador y Señor, Dios sigue diciendo, búscame, conéctate conmigo. Dice Isaías 55:6, busca a Jehová mientras puede ser hallado. Llámalo en tanto que está cercano. La experiencia del creyente que se mantiene buscando en Dios la satisfacción de su vida es totalmente diferente a la experiencia de la persona que o aún no conoce a Dios o conociéndolo está viviendo para sí mismo. Fíjate lo que dice Salomón. Dice la Biblia que Salomón fue el hombre más sabio, una sabiduría dada por Dios. Proverbios 8:17 dice, yo amo a los que me aman
y me hallan los que temprano me buscan. ¿Qué tan temprano en tu día, en tu vida, estás buscando a Dios? Dios dice que buscar es una necesidad importante, imperante de nuestra vida, pero tenemos que saber dónde buscar. Te voy a mostrar este mismo pasaje en otra traducción, dice en Mateo 13, 45 y 46 en la Nueva Versión Internacional. Dice, también se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Sabes qué vemos? ¿Sabes qué vemos aquí? Lo que vemos es que encontrar el reino de Dios producía una satisfacción tal que ese reino de Dios, dice, se manifestaba en gozo, se manifestaba en paz. Pero además, al compararlo con una perla, es interesante porque es una joya que puedes llevar contigo. Fíjate, si Dios comparara el reino de los cielos con el valor del terreno, imagínate andar ahí por el terreno, con un terreno, es imposible, ¿no? Cuando Dios compara con una perla, es porque esa perla es una joya que puedes llevar puesta. Fíjate cómo lo explica Pablo en 1 Corintios 4:20. Dice, porque el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. Una pequeña palabra, en poder. ¿Poder qué? Solo en Cristo puedes tener victoria sobre el pecado, victoria sobre tu antigua naturaleza, victoria sobre, y ahí podemos hacer una lista enorme sobre los malos pensamientos, sobre las inclinaciones equivocadas, pero también tener poder para lo que anhelas en tu vida, porque la vida cristiana no es nada más, a ver, hay que dejar esto fuera, sino qué es lo que Dios te da cuando tú decides dejar las cosas equivocadas fuera de tu vida. La palabra de Dios enseña que la paz es algo que se recibe. Palabras de Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Palabras de Jesús, para que mi gozo esté en ustedes. Es algo que se puede recibir, pero es algo que se tiene que cuidar. ¿Cuántas veces, y me vas a entender muy bien, cuántas veces personas que aún no conocen a Dios y platican contigo, llegan a tu casa y te dicen algo así, oye, me gusta estar contigo, me gusta platicar contigo, me da paz? ¿No les ha pasado? Y qué hermosa oportunidad para decirles, pues eso que tú ves en mí, eso por lo que te gusta estar conmigo, pues llévatelo. Te lo puedes llevar puesto. Porque esa paz, esa tranquilidad, ese gozo, esa satisfacción, aún en medio de los problemas, solo la puede dar Dios. Dice Romanos 14:17, porque el reino de Dios, a lo que Dios tiene para ti, dice, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuando venimos a Cristo, qué hermoso es recordar cómo Él te dio esa seguridad de haber sido perdonado. Por eso dice justicia. Él nos justificó delante de Dios. Yo no era justo. Yo era y sigo siendo un pecador, pero soy un pecador que Dios justificó. Porque mi pecado, Él lo pagó en la cruz. Pero ¿sabes cuál es el cambio? Que hoy Dios pudo producir en mi vida, cuando yo le entregué mi vida, Él pudo producir un amor por la justicia. A veces cuando la persona aún no conoce a Cristo, piensa, ay, sí, muy fácil, ¿no? Le pido perdón y sigo viviendo igual. No, no es eso. Cuando la persona realmente le entrega su corazón a Dios, recibe el perdón, pero recibe también el poder para no seguir pecando, para que no sea la práctica de su vida. Para que esa vida justificada
ahora empiece a amar la justicia, la verdad, y entonces como consecuencia viene paz. Dice la Biblia, no hay paz para el pecador. ¿Y nada más para el pecador que no conoce a Dios? Sabemos que no. Como creyentes, cuando pecamos nos sentimos mal. O sea, cuando tú permites que el pecado entre a tu vida como creyente, la paz sale del corazón. David, cuando pecó con Betsabé y esa cadenita de pecados que, ya sabes, el pecado siempre te lleva a otro y a otro y a otro. David perdió la paz, perdió el gozo. De tal manera que David dice, Salmo 51:12, cuando Dios lo lleva a enfrentar su pecado, dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Por qué? Porque el pecado se lo había robado. Así cuando Dios te dice, quiero que tengas gozo, quiero que tengas paz, sí, pero no es algo que nada más dices, ya la tengo y sigo viviendo como si nada. No. Dice la Biblia, ¿quieres paz? Búscala en Cristo. Cuando la encuentres, síguela. O sea, cuídala. Este hombre halló una perla preciosa, pero tuvo que hacer algo para obtenerla. Tuvo que estar dispuesto a dejar fuera aún lo que él consideraba valioso, sus bienes, sus colecciones. Cuando el hombre no entiende esto, no puede alcanzar lo que Dios realmente tiene para él. Jesús, hablando de la persona que se conforma con lo que obtiene de la vida, dice Jesús, ¿qué aprovechará al hombre si ganare, fíjate las palabras, si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Me decía, bueno, es algo que ustedes ya saben, pero salió en una plática en estos días, cómo en nuestro mundo, chueco, ¿no? Sin Dios en términos generales, nuestro mundo tiene una distribución de riqueza completamente equivocada. Un porcentaje mínimo de las personas en el mundo posee el gran porcentaje de la riqueza del mundo. Vamos a pensar en la persona más rica del planeta. Y Dios dice, ¿de qué aprovechará al hombre si ganare el mundo, todo, y perdiere su alma? Las palabras de Jesús son contundentes. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? No podemos dar nada. Por eso la palabra de Dios nos dice, hay un camino, solo uno, para encontrar y mantener lo que Dios nos da a través de la salvación. Dice en Apocalipsis 22:17. Dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Qué manera tan sencilla usa Dios para describir la satisfacción que Él tiene para nosotros? El agua de la vida. Lo que realmente satisface. Pero no podemos tomar el camino que nos lleva a lo que Dios ofrece a nosotros si no estamos dispuestos a dejar nuestro camino. ¿Cuál? El que lleves. Yo no sé cuál sea. Y una vez más, no pienses nada más que estas palabras o estos mensajes son para el que no conoce a Dios, sino que son una invitación para que también hoy nos preguntemos como creyentes, ¿en dónde estoy caminando? Dice Isaías 55:6-7, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano, y deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Solo así se recibe y se cuida el reino de Dios, la vida eterna y todos los beneficios que vienen con él. Es muy importante entender cómo estos pasajes sencillos del Señor Jesús eran simplemente para que entendiéramos cuál es la base, cuál es el punto de partida en el cual
la persona disfruta lo que tiene en Dios. Una vez llegó una persona que conocía en el tiempo de Jesús, que conocía a profundidad la palabra de Dios intelectualmente. Cuando yo pienso en esto, yo me identifico porque por muchos años yo conocí intelectualmente el mensaje de Dios. Intelectualmente lo creía. Intelectualmente lo compartía. Pero Jesús, Dios, no estaba en mi vida. Y fíjate lo que dice esta persona que conocía la ley, Lucas 10, 25 al 28. Y he aquí, un intérprete de la ley, o sea, un experto en la ley de Dios, se levantó y dijo, para probarle a Jesús, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Fíjate cómo está siempre la intención en el corazón humano de, a ver, ¿qué me toca hacer? ¿Qué hago? ¿Cuál es mi parte? Las palabras de ese hombre son, ¿qué cosa hago para asegurarme de la vida eterna? Y entonces, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lee? O sea, le hizo la respuesta, o le responde a su pregunta con otra pregunta. Preguntas de Jesús, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice lo que estudias? Y esta persona correctamente contesta. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Fíjate cómo esta persona sabía. La clave para venir a Dios es amarlo. Pero Jesús le dice, hazlo. Las palabras finales de Jesús es, haz esto y vivirás. ¿Sabes la respuesta? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Hazlo y vivirás. El gran reto y de la misma manera, el gran peligro que tenemos cuando somos invitados a seguir a Cristo es perder de vista el objetivo. El objetivo, uno, es Cristo. Y dos, para seguir a Cristo, la otra manera de decirlo es, tienes que vivir amándolo. A veces pensamos, aunque ya llegué a la vida cristiana, ya me invitaron a escuchar la palabra, ¿ahora qué hago? Que tengo que leer. Pues voy a leer. Si tú vas a la Biblia, por poner el ejemplo más sencillo, si tú vas a la Biblia sin buscar o sin que sea por amor, no vas a durar ni 2 días, ni 3 días en la Biblia. Lo que no se hace por amor, no permanece. Pablo explica maravillosamente esto en Efesios 2, versículos 8 al 10. Dice, por gracia sois salvos. O sea, Dios te regaló la salvación. Y esto no de vosotros, es por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y aquí empieza lo interesante. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces no tengo que leer. No, sí. Dios no dice que no leas, o que no ores, o que no hables de Cristo, o que no entregues lo que Dios te va mostrando que está mal en tu vida. Lo que dice es, hazlo, porque me amas. Hazlo, porque quieres agradarme. Por eso sigue diciendo el pasaje, versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, hay cosas que Dios quiere que tú hagas en tu vida, pero que son la consecuencia de tu amor por Dios. No al revés. Cuando nosotros empezamos a vivir una vida cristiana por reglas, por costumbre, porque me dicen qué es lo que tengo que hacer y pierdo de vista o pierdo el lugar de estarlo haciendo porque amo a Dios, la vida cristiana, lo primero que pasa es que pierdes el gozo. Podrás seguirlo haciendo, pero ya no tienes gozo.
Ya no tienes esa paz, esa confianza de estoy haciendo lo que a Dios le agrada. Estás haciendo lo que, vamos a decir, lo que haría un religioso cumpliendo una regla. Y la vida cristiana, si alguien habló duramente y claramente contra la religión, fue Jesús. Jesús dijo, a ver, aquí no se trata de reglas, se trata de amor. Ah, entonces no hay mandamientos que cumplir. Sí los hay, y hay muchos. Pero la palabra dice, si me amas, podrás guardar mis mandamientos. Amar para obedecer, no obedecer para amar. Si yo me concentro nada más en obedecer, pero si no quiero amar, si no avanzo en amar, mi vida en Cristo va a ser aburrida, va a ser triste, va a ser penosa. Qué tremendo, ¿no? Porque quien debería ser el ejemplo, la muestra, la evidencia de una vida transformada, resulta que de repente dices, ah, es cristiano, no se le nota. Hasta que me dijo, ¿no? Y es más, aún diciéndomelo, pues no le veo lo cristiano por ningún lado. ¿Qué dice? Lee los evangelios. Piensa, por ejemplo, en este chaparrito de los evangelios, ¿cómo se llamaba? Zaqueo. Una persona que desde el punto de vista social no era bien vista. Tenía mucho dinero, eso sí. Pero era un jefe de los publicanos, que eran personas muy mal vistas por el pueblo de Israel, porque eran los encargados de cobrarles los impuestos romanos, más su tajada, ¿no? Pero Zaqueo empezó a escuchar de Jesús, lo que hacía, lo que predicaba, la invitación a cambiar sus vidas. Y cuando Zaqueo se enteró que Jesús iba a pasar por donde él vivía, dice, lo quiero ver. Pero qué problema, ¿no? O sea, de veras era chaparrito, no podía ver a Jesús entre la gente, ¿no? Se sube a un árbol. ¿Cuál es su sorpresa? Que Jesús voltea a ese árbol, casualidades de la Biblia. Zaqueo, bájate de ahí. Hoy voy a comer en tu casa. Y vemos que Zaqueo lo recibe en su casa, pero no nada más para darle de comer a Jesús, sino él estaba buscando un cambio en su vida. Es interesante, la palabra de Dios no nos narra que Zaqueo llegara con Jesús y le dijera, perdóname, cambia mi vida, hoy te entrego todo mi ser. No lees una oración así en el caso de Zaqueo. Pero ¿sabes qué sí vemos? Vemos las consecuencias de su encuentro con Cristo. Fíjate, dice en Lucas 19:8, dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Dime si no es un milagro quitarle un centavo a un judío. Y esta persona, por su conversión, estuvo dispuesta a hacer esto. O sea, esa es la vida a la que Dios nos invita, una vida en la cual lo haces, pero por amor a Dios. Y entonces Zaqueo es un ejemplo práctico de la persona que deja de vivir por sus riquezas y empieza a administrar las riquezas que Dios le dio. Que dejó de ser siervo del pecado y decidió ser siervo de Cristo. Simplemente porque Zaqueo entendió, a ver, aquí se trata de mi relación con Dios. De cuánto amo a Dios. Nota cómo en los evangelios siempre son esta invitación sencilla a preguntarnos así en el interior. Y quiero que con esto te vayas. ¿Qué estás buscando? ¿Dónde lo estás buscando? Y que si tú eres suficientemente honesto o honesta para decir, a ver, sí es cierto, yo estoy buscando mi satisfacción fuera de Dios.
reenfoques tu mirada. Reenfoques así vamos a ponerlo así, tu GPS espiritual y le digas a Dios, Dios, déjame empezar a buscar en el lugar correcto. Jesús le dijo a la mujer samaritana, el que beba de esta agua volverá a tener sed. Y ahí estamos todos. Ay, un poquito más de agua. Y volvemos a tener sed. Y volvemos a tener sed. Dios dice, el que beba del agua que yo le daré. Pero ahí es un beber constante, beber continuamente de Jesús. Dice, Él tendrá en su interior esa satisfacción. Dios no ha parado de hacer milagros. Dios no ha parado de mostrarnos a cada uno en su momento nuestra necesidad, la más grande, nuestra necesidad de Dios. Pero tenemos que ser como ese hombre, como ese mercader, que sepa dónde buscar. Que diga, yo ya no quiero una imitación de la perla. Quiero la perla de gran precio. Quiero la perla preciosa. Esa perla es lo que Dios quiere darte, vida nueva, contentamiento. O sea, que disfrutes tu vida, no importa la circunstancia, y que en esa vida que disfrutas, tú puedas continuamente manifestar la paz que Dios te dio, el gozo que Dios te dio, y los grandes privilegios que vienen por vivir cerca de Dios. Tú lee en los evangelios, lee en el Antiguo Testamento cómo las personas que caminaban cerca de Dios, aún los que no creían, sabían, esta persona, ¿qué le decían a Abraham? Abraham, eres un príncipe de Dios entre nosotros. Eso es lo que Dios quiere que tú y yo seamos. Bueno, para Dios lo somos. Yo pienso que a veces, si somos honestos, nos queda grande, ¿no? Cuando Dios nos dice que somos reyes y sacerdotes de Dios. Ay, yo me siento así sobrecogido cuando leo en la Biblia que Dios me llama príncipe. La veras, no me lo merezco. Pero Dios dice, así quiero que viva. Como un príncipe, como un hijo del rey. Quien vive así, no nada más se beneficia a sí mismo. O sea, la bendición que viene a nuestra vida simplemente porque estamos siguiendo a Dios. Sino que como le dijo Dios a Abraham también, tu vida será de bendición. Qué hermoso cuando tu vida es un imán que atrae a otros a que conozcan de Jesús. No es un imán a tu vida. O sea, el atractivo no es personal. Qué gozo me da y qué gozo te da a ti también como creyente cuando tu vida es un imán para que otros te pregunten, oye, yo quiero lo que tú tienes. La más grande bendición que tenemos es una nueva vida en Cristo. Oramos. Dios, te damos muchas gracias por este tiempo en el cual tú nos recuerdas la importancia de estar buscando continuamente tu rostro. Me vienen a la mente las palabras de David donde él expresa el sentir de su alma. Como su alma decía, mi alma ha dicho de ti, busca mi rostro. Pero que él se levanta y definido dice, tu rostro buscaré. Dios, danos esa sabiduría. Danos ese mismo sentir de poder buscar en tu presencia, en tu palabra, aquello que nuestra vida realmente necesita. Muchas gracias por ser fiel, por mantenerte siempre ahí, constante, dándonos abundantemente. Y que esto nos mueva realmente a que lo que hagamos, por pequeño que parezca o grande, lo hagamos por amor a ti. Gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús.